Esta noche con el doctor Samuel Prada Cobos, primera parte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta. Comenzamos esta noche con aquí nuestro canal. Recordarle, por supuesto, que estamos aquí en el Bar El Hueco, un sitio espectacular y exclusivo que tiene el Hotel Chicamocha. En el segundo piso, cerca de la piscina, se puede ingresar. Es un sitio para que usted haga una despedida de solteros, para que haga una reunión de familia, para que haga una reunión de empresa, 25 personas, buena gastronomía y por supuesto buenos cócteles aquí en el Bar El Hueco del Hotel Chicamocha. Nuestro invitado de hoy es el doctor Samuel Prada Cobos. Bueno, eso doctor, ahorita voy a decir que no tanto, porque más que todo el hombre es... ha hecho mucha carrera en muchas cosas, pero es graduado en comunicación social. Prada Cobos, bienvenido aquí a nuestro programa. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a los televidentes y a todo el equipo de trabajo. Muy complacido de estar esta noche en esta charla tan amena. Bueno, ¿usted aparte de comunicación social también tiene otra carrera? Yo soy abogado también. Entonces sí se le puede decir doctor. Qué pena con usted, doctor. Doctor Prada Cobos, abogado también. ¿Tiene otra carrera? Sí, soy especialista en ingeniería ambiental y también soy especialista en gerencia de empresas. De manera que hay una combinación ahí, pero lo que más me ha gustado hacer es ser agricultor, en realidad. Esa es una razón. Yo soy agricultor, soy citricultor, llevo 30 años sembrando naranjas, mandarinas y limones. Lo que menos hace es comunicación social. Bueno, eso es lo que hago todos los días, en realidad. Un poco creo que la comunicación social ha sido mi herramienta bandera. Yo era un joven niño muy tímido, extremadamente tímido. Yo terminé el bachillerato en el Colegio INEN en Bucaramanga y tenía una gran dificultad para hablar incluso hasta con mi padre. Ajá. Y la comunicación, que fue lo que escogí estudiar en Bogotá, yo estudié locución, producción de radio y televisión en el colegio, en ese momento el Superior de Telecomunicaciones. Ajá. Digamos, me formé en locución, producción de radio y televisión en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Y luego en la Fundación Universitaria Los Libertadores fui la primera promoción de periodismo, y luego se hizo la profesionalización en comunicación social en la Fundación Universitaria de los Libertadores. Entonces, claro, hay un tránsito muy importante para mí y ahí fue donde realmente desarrollé... Y ahí se despertó, porque si era tímido... Claro, ahora está en Bogotá, entonces dimos la vuelta, pasamos por episodios interesantísimos porque la universidad nos permitió... digamos que con los compañeros de estudio, muchos ejercicios de reflexión. Entonces nosotros, claro, tenía un compañero del Partido Comunista, tenía otros compañeros que eran médicos, yo estudié de noche, hablábamos mucho, estudiamos mucho. Nos tocó la época de la toma del Palacio de Justicia, acompañamos ese proceso y tuvimos un par de micromedios, uno de ellos Periscopio, que lo tuvimos en Ciudad Kennedy, en Bogotá, y Anverso y Reverso, otro periódico también muy interesante, de expresión libre como micromedio de estudiante típico de universidad que termina siendo perseguido hasta por las propias autoridades, porque en últimas termina uno expresando a través de esos pequeños micromedios, primero en el nivel estudiantil, pues temas que en ese momento eran muy fuertes. Imagínense que estamos hablando de la época en que el M-19 se toma el Palacio de Justicia. Sí, 95. Digamos que hay una especie de consigna en los estudiantes universitarios en Bogotá que creíamos que la revolución estaba ya a la vuelta de la esquina. Recuerden ustedes que nosotros pasamos el episodio de Turbay Ayala con la embajada y luego vinieron los temas de las decisiones que tomó Turbay Ayala en lo que tenía que ver con los toques de queda, bueno, en fin, imposición de un Estado, el Estatuto de Seguridad. Y entonces como estudiantes nos sentíamos reprimidos. El M-19 estaba regado un poco por todo el país en términos de sus acciones, de la forma en que actuaba. Vino el Cantón del Norte, luego vino la toma de Palacio, en fin, todo esto. Roba la espada. Claro, eso fue una sumatoria de acontecimientos en donde nosotros sufrimos lo que sufrió casi la mayoría, el sarampión, decimos nosotros, de la revolución, porque creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. El doctor Samuel Prada arrancó con un poco adelante la historia, pero eso está bien. Eso está chévere. ¿Usted nació en Bucaramanga o en Lebrija? En Bucaramanga, porque en Lebrija no podíamos nacer. Es decir, el hospital de Lebrija no atendía partos. Mi madre tuvo que hacer un tránsito largo desde la vereda Lisboa
en Angelinos en particular, salir de una finca como a unas 2 horas de camino, la sacaron hasta la vía principal y mi padre llegó a la clínica La Merced. Y ahí nací yo en la clínica La Merced, en el año 64. ¿La que estaba cerca del estadio? Sí, señor, la que estaba cerca del estadio, ahí en el 5 de mayo de 1964. Pero fui bautizado en Lebrija, en la iglesia de Portugal, en particular, que era el corregimiento más grande que había en el territorio entre Bucaramanga, yo digo, y Barranca Bermeja. Portugal realmente fue un centro de atracción durante mucho tiempo en lo que tiene que ver con el paso del territorio. Voy a esta pausa comercial y cuando retornemos vamos a conocer un poquitico más del comienzo, la historia de Samuel Prado Cobos entre Bucaramanga, entre Lebrija, Portugal, que es cercano, y mucho más aquí en Esta Noche Con. Esta noche con el doctor Samuel Prada Cobos, primera parte. Esta noche con el doctor Samuel Prada Cobos, primera parte. Estamos de vuelta, estamos aquí en el Bar El Hueco conversando con el doctor Samuel Prada Cobos. Bueno, papá, mamá, ¿qué hacían? Bueno, mi padre ha sido ganadero y agricultor de por vida. Él se robó a mi mamá cuando ella tenía 17 años. Ella es fue hija de una familia muy prestante del territorio de Lebrija, en particular don Luis Cobos, una familia muy poderosa. Y mi padre era obrero. Entonces sí se la robó. Claro que la robó, claro, por supuesto que se la robó. Él enamoró a mi madre y se casaron un poco a disgusto de toda la familia de mi madre, y él duró viviendo un tiempo con la familia de mi madre hasta cuando un hermano de ella lo echó de la casa. Entonces él salió de ahí y terminó yéndose de administrador de una finca del abuelo de él, que era don Ángel María Cordero, en Angelinos, y luego terminó siendo el mayordomo de una hacienda de un hombre que quisimos mucho durante toda la vida, que era don Jesús Prada, que era dueño de provincia. Y ahí se formó, y la familia se formó ahí, en realidad la nuestra en particular. Mi abuelo venía derrotado de García Rovira, de Molagavita. Mi papá, señor Rodolfo Prada Camacho, a él le habían matado al hermano y a la esposa muy cerca de él. Lo mató, según relató él mismo, el cura de Molagavita en la época de la violencia. Ave María. Y entonces él salió derrotado del territorio. De Molagavita se bajó hasta Cepitá y luego subió a Curití, duró un tiempo en Curití y luego terminó viviendo en Lebrija. Ya en Lebrija nace mi padre y, digamos, se cría mi padre en particular con él y la familia toda. Y entonces pues viene de ahí la tradición. Es un fenómeno de violencia que vivieron muchas familias, ¿no? En Santander y en Colombia. La época de la violencia fue terriblemente difícil. ¿Ustedes son cuánto? Nosotros fuimos 6 hombres en la casa. Hay uno que mató el Ejército de Liberación Nacional, que era un muchacho de 22 años. Lamentamos profundamente eso, nos dolió muchísimo eso. Mi madre se suicidó a los 2 años de la muerte de Carlitos. El golpe fue muy, muy fuerte. Fuimos 6 hombres. Yo le tomé el pelo a mi mamá toda la vida. ¿No tuvieron hermanas? No tuvimos hermanas, no tuvimos hermanas. Hoy tenemos una hermana con la nueva esposa de mi padre, después del fallecimiento de mi madre, una niña de 17 años en este momento. Pero los 6 hombres, digamos, nos formamos de ese primer matrimonio. A mi madre le tocó vivir criando hombres, entre otras cosas 6, una niña que a los 17 años se casó, no había terminado su bachillerato y le tocó entregarle su vida a sus hijos, en últimas, porque sentimos que así fue. Entonces fue difícil para ella. Ella, después de que ya nos criamos todos y salimos, terminó en su verdadera pasión, que era la pintura. Ella pintaba, entre otras cosas, pintaba muy bien. De hecho, hay un cuadro de ella en un restaurante de Bucaramanga que se llama Los Tejaditos. Allá hay un cuadro de mi madre, okay. Y ella regó muchos cuadros en diferentes partes. Terminó en ese momento viviendo ya en una historia muy agradable mi madre frente al tema de su propia vida. De manera que, digamos que del campo, del sector rural, mi padre toda la vida, y de allá surgimos nosotros. Nosotros vinimos a estudiar porque mi abuela obligó a que estudiáramos, pero siempre, por lo menos los 3 mayores, Luis Fernando Prada y Mario,
fuimos estudiantes advenedizos, es decir, siempre estuvimos prestados en la casa de mis tíos, donde mis abuelos. Acá en Bucaramanga. Acá en Bucaramanga, sí, de esa manera estudiamos. Ahí fue donde nos conocimos, en La Victoria. En La Victoria nos conocimos, sí, Ferco. Ahí vivíamos en la carrera 22, en la casa de mi abuelo y mi abuela. Sí. Ahí vivimos nosotros los primeros, bueno, no, los primeros años vivimos en San Alonso. En San Alonso. Y luego llegamos ahí al barrio de La Victoria. ¿Y la primera la hicieron en dónde? Bien, nosotros tuvimos en primaria 2 instituciones. En San Alonso, en el Colegio Hispano, Colombo Hispano, que era un colegio supremamente rígido. Ahí hice yo mi kinder y mi hermano Luis Fernando el primero. Y nos hacían ir a misa todos los domingos con corbatín y toda la cosa. Eso fue una cosa difícil, no se me olvida. Allá nos tocó hacer la primera comunión, tampoco se me olvida, porque es un episodio muy harto ese tema, para nosotros en particular. Eran muy rígidos. Sí, eran muy rígidos. Y de ahí salimos, cuando ya llegamos a La Victoria, nos matricularon en la escuela piloto. Y ahí hicimos de primero a quinto. Yo recuerdo mucho cuando nos entregaron al profesor Gómez, que era el rector de la escuela piloto, le dijeron al profesor, bueno, ahí están, si necesita pegarles, péguenles. En esa época, en la escuela pública, los profesores tenían autorización para pegarle a los estudiantes. De manera que yo he hecho este cuento cada rato para decir que somos una sociedad muy compleja y enferma, porque fuimos niños abusados en realidad, o sea, niños golpeados entre primero y quinto primaria por sus propios docentes, quiere decir que fuimos abusados, es decir, en realidad abusaron de nosotros, nos golpearon. Le preguntaba a una psicóloga hace poco tiempo, tomando el pelo un poco del tema, hablando de mi generación, que yo considero que es una generación perdida, le decía yo, imagínense lo que le sucede psicológicamente a un niño entre 5 años de educación en donde le pega al maestro, en donde lo castigan físicamente. Entonces podemos considerar que ese es un niño abusado. ¿Y qué pasa con esos niños abusados cuando son adultos? Pueden terminar potencialmente siendo abusadores. Y un poco esa reflexión cabe para lo que vengo planteando y he dicho muchas veces. Fíjense que mi generación, entre los 50 y en adelante, es la generación de los comandantes de las FARC, de los helenos, de los paramilitares, de los narcotraficantes. Usted ve los paramilitares que están en Estados Unidos y son de 50 para adelante. Ve los comandantes de las FARC y son de 50 para adelante. Ve los comandantes de los Paracos y son de 50 para adelante. Ve los narcotraficantes como Pablo Escobar y demás. O sea que es toda una generación que tuvo serios problemas en la etapa de su formación y sobre todo en la educación pública por la forma en que fuimos criados. A mi juicio no hay ninguna discusión en eso. Perfecto. Vamos a una pausa comercial y seguimos conversando con el doctor Samuel Prada Cobos aquí en Esta Noche con. Esta noche con el doctor Samuel Prada Cobos, primera parte. Esta noche con el doctor Samuel Prada Cobos, primera parte. Estamos de vuelta, estamos en Esta Noche con el doctor Samuel Prada Cobos, que hoy ha confesado y ha contado muchas historias muy interesantes, por supuesto, para todos ustedes. Bueno, nos quedamos en la primaria, pero pasamos al bachillerato que fue en el Colegio INEN, si me contás un ratico. Sí, en el INEN yo fui egresado de INEMITA en el año de 1982, 613, comercial. El primero bachillerato viví en la finca de un tío, mi tío Manuel, en Piedecuesta. De manera que yo bajaba más o menos 40 minutos hasta Pomarroso, que era el sitio que había, era un negocio que llamaba Pomarroso. Sí, y ahí cogía el bus de Piedecuesta. Me venía con una tula llena de mandarinas, tal vez por eso terminé cultivando mandarinas, naranjas y limones. Me venía con una tula llena de mandarinas desde el Pomarroso hasta el puente Provenza. Y de ahí a pie hasta el INEN, todos los días. Estudié el primero bachillerato y por supuesto casi lo pierdo. De allá me rescató un tío menor que era el hermano de mi papá, Carlos, cuando ya se dio cuenta que iba a perder el primero bachillerato porque ya estaba a punto de quedarme en 3 materias, y me sacó de la finca y me llevó otra vez para la 22. Y me cogió por cuenta de él los últimos 2 meses del primero bachillerato y por eso logré pasar el primero bachillerato en el INEN. Terminé hasta 6º bachillerato en el INEN, soy egresado de INEMITA. Allá en esa época fue la época también de la época fuerte de la protesta, donde los estudiantes del INEN y del Santander salíamos a tirar piedra. Nosotros nos veníamos desde el INEN a encontrarnos con los del Santander. ¿En dónde se encontraban? Nos encontrábamos aquí ya prácticamente llegando a la UIS. Calle Bolívar. Claro. Ahí era el desorden. Un tiradero de piedra, la cosa más increíble, hasta que mataron 2 estudiantes del INEN, a Jorge Eliezer, me parece que llamaba uno de los muchachos que mataron. De hecho, teníamos una fuerte influencia, además nociva, creo yo, para nosotros, frente a los colegios privados. Porque es que el INEN
y nosotros nos inculcaron mucho el odio hacia los del San Pedro, por ejemplo, y a los del Colegio La Salle. Los públicos y los privados se diferenciaban mucho en deporte y en todo, entonces había que ganarles porque ellos eran nenitas y cositas de esas, y cuando se salía la protesta, obviamente los públicos salían y los privados no salían. Entonces hubo una diferenciación ahí muy fuerte en esa época. Creo que todo eso influyó en nosotros, creo que todo eso nos convirtió en una generación muy difícil, muy peleadora, muy sin sentido, muy de protesta. Pero usted no es tan peleador, ¿o sí es peleador? Bueno, nosotros somos yo digamos que en este momento peleo mucho desde la perspectiva social, ¿no? De hecho, en la época de Bogotá, a los 6 años que en Bogotá estudiando, estuve a punto de irme al Ejército de Liberación Nacional. En esa época tuve una conversación muy cerca con Alonso Ojeda Watt en una reunión que tuvimos privada en Bogotá, y un compañero mío que era del Partido Comunista, entre otras cosas, de la universidad, no me dejó ir. Yo, como era del sector rural, decía, ya es hora de que vayamos a contribuir a esta cosa y dejemos de hablar tanta paja, tanta vaina que se está hablando, pues camine y vámonos, no tengo ningún problema, yo me pongo las botas y nos vamos y empuño el fusil. Ese momento era un momento difícil del país, en donde estaban cazando los muchachos estudiantes, y hoy soy un enérgico, finalmente, digamos que mi postura es muy enérgica frente al tema de la forma en que se gobierna, y tengo el criterio de que finalmente el país tiene mucha opción si somos honestos, si no nos robamos el dinero, si hacemos la tarea que tenemos que hacer, si el Estado asume la tarea que le corresponde en cada una de sus actividades, podemos tener un país en muchas mejores condiciones. Y lo digo en términos sinceros. Bueno, yo le achaco la muerte a mi hermano finalmente a la corrupción y al degenere institucional, porque pienso que pues él fue asesinado por el Ejército de Liberación Nacional, y estas guerrillas además surgieron por el desastre institucional. ¿Qué argumento le dio el compañero para no dejarlo ir para el ELN? No me dejó ir nunca a Orlando Morales, yo creo que es mi mejor amigo. Él sencillamente me dijo, no hay ni peligro que yo le permita a usted irse para allá. Fíjese que Camilo Torres salió aquí a la Universidad Nacional y en menos de nada lo mataron para un patio cemento. Fíjense que esta cosa no se trata de salir corriendo pues a echar plomo de buenas a primeras. Usted no tiene instrucción militar, está sencillamente emocionado desde la perspectiva filosófica, pero estas cosas no son de esa manera, y no me dejó ir. Es que se atravesó profundamente y no me dejó ir. Ave María. Vamos a esta pausa y venimos aquí a una parte final de este primer programa con el doctor Samuel Prada Cobos, aquí Esta Noche con. Esta noche con el doctor Samuel Prada Cobos, primera parte. Esta noche con el doctor Samuel Prada Cobos, primera parte. Estamos de vuelta, estamos en la parte final de Esta Noche con doctor Prada. Le quiero contar lo siguiente. Nos tocó invitarlos al siguiente programa. Nos toca doble con usted porque usted habla muy sabroso, tiene mucha historia, y creo que este programa de hoy es Samuel Prada Cobos solamente como Prada Cobos. Ya tenemos un programa también para hablar de como usted como secretario de Desarrollo. Pero antes de hablar del tema, ¿en qué cargo se ha desempeñado usted en su vida laboral? ¿En qué ha estado? Bueno, yo realmente llevo 30 años de ser servidor público. Empecé trabajando en la Contraloría General de la República. A mí me contrató gracias a la intervención de un gran amigo que desapareció hace poco tiempo, que era el senador José Luis Mendoza Cárdenas. Me contrató el excontralor general de la República, Rodolfo González García, siendo yo menor de edad. Yo tenía 17 años. María. Y él me nombró a mí revisor de documentos nivel técnico grado 2 en la seccional territorial de cuentas de Cundinamarca. Eso quedaba en el edificio del Ministerio de Hacienda, detrás del Palacio Nariño, y en esa zona le llamaban La Gorgona, porque era todo un piso completo con una sola puerta de salida y un montón de escritorios y un jefe de grupo. Entonces yo era el bebé un poco de la Contraloría, porque era menor de edad, me consentían mucho. Ahí arranqué. Trabajé también por cuenta de la Contraloría con Inravisión. Duré 2 años con Inravisión, y en el Seguro Social en Bogotá también, seguros económicos, aprendí muchas cosas, y luego llegué a Bucaramanga otra vez a ser alcalde de Lebrija. Me trajeron de allá porque había un conflicto político en Lebrija muy grande, y era gobernador Álvaro Beltrán Pinzón, y entonces yo terminé siendo la solución. Realmente yo era un muchachito de 21 años, 22 años, además venía de Bogotá con una carga emocional y filosófica templadísima. Yo venía de marchar con la Asociación de Familiares Desaparecidos de Colombia y había sido asesor de la Organización Nacional Indígena del Cauca en comunicación, tenía un micromedio con ellos, y había tenido una oficina en Bogotá, en todo el centro, pequeñita. Eso es una cosa increíble. Yo cada vez que me acuerdo me da mucha emoción y mucha risa, porque lo que hace uno de joven estudiante, yo le cubría en la noche
al bogotano una página que llamaba Bogotá Nocturna. Entonces yo me pasaba entre la morgue y por allá a las 72 estudiándome todos los casos que acontecían esa noche, y al otro día me pagaban la columna, me pagaban como a 2.000 pesos cada cuartilla. Y la oficina era con Francisco Gutiérrez Sanín, compañero de universidad, que hoy es decano de Antropología en la Universidad Nacional y un autor de varios textos ya en Colombia. Afortunadamente vivimos con él una experiencia muy bonita, muy sabrosa como estudiante. De manera que yo llegué aquí a Bucaramanga, llegué a ser alcalde de Lebrija, nombrado por decreto en el año de 1987. Me nombró Álvaro Beltrán Pinzón. A los 2 meses de estar nombrado por decreto, todos los amigos decidieron que tenía que lanzarme a la alcaldía, porque pues yo venía con libre pensamiento de una ciudad como Bogotá, y ahí habían 2 concejales de la Unión Patriótica en Lebrija, y el conflicto era muy salvaje porque no los dejaban entrar ni a la alcaldía ni en ninguna parte, y se entendía que los concejales de la Unión Patriótica eran guerrilleros. Y yo llegué y abrí la puerta y atendí a todo el mundo, y abrí para la puerta para la Unión Patriótica también, y me fui para la zona más difícil de Lebrija. De hecho me acusaron de ser guerrillero y un montón de cosas durante esa época. Y entonces me lancé a la alcaldía. Y les gané a los 2 gamonales del Partido Liberal y del Partido Conservador, siendo un muchachito de 22 años. Mis discursos eran muy fuertes y muy violentos. Yo venía cargado de la ideología gaitanista y de muchos temas. Gané por 140 votos. Para ahí otro parado, porque voy a dejar a la gente como ahí, con el éxtasis de saber qué pasó después. Doctor Prada Cobo, ha sido muchas gracias, muy amable por estar en este primer programa con usted. El próximo jueves, la segunda parte con Samuel Prada Cobos, secretario de Desarrollo del Departamento de Santander. Que estén bien, que Dios los bendiga. Chao, chao, adiós.